Carlos Oteiza, cédula 408-1973. Yo durante 3 meses me desperté a las 4 de la mañana todos los días. Sobre aprendizaje, pregúntame lo que tú quieras sobre los años 50. Yo soy ahora una experta. La película es como un niño, ya se va formando. Se hizo con el alma, con el corazón y con la mayor pasión. Y en nuestro caso, claro, este es el momento de revelárselo a Carlos. A 2 semanas, a 3 semanas de la entrega, todavía a nosotros nos faltaba una gran cantidad de animaciones. Durante años hemos tratado de acercar la historia a los venezolanos, considerando que la historia es parte de nosotros, que nosotros somos hijos de la historia. Tiempo de dictadura era necesaria porque había una concepción elemental sobre la época de Pérez Jiménez. Pasaron 60 años para que por fin alguien se atreviera a contar una historia que es muy controversial. ¿Dónde estaban los venezolanos? ¿Qué hacían? ¿Qué pensaban? La relación con los partidos políticos, la relación con el poder, la relación con la censura. Todo esto había que sacarlo a flote, develar la complejidad de lo que es vivir bajo una dictadura donde hay un gran desarrollo económico, donde hay posibilidades de trabajo y a la vez hay persecución, hay silencio, hay miedo. Para eso lo primero que hicimos fue abocarnos a buscamos periódicos, se fueron a los libros y por supuesto, siendo una película, empezamos a buscar imágenes. Nosotros nos dedicamos a ver horas y horas y horas y más horas de material de archivo y a leer todos los libros que existen sobre la época de Pérez Jiménez. Desde la producción, organizar la película, darle viabilidad al proyecto, presentarlo. Hay un equipo de gente joven que trabajó con Verónica Caña, con Sofía Oteiza, Ángela Bello en la producción. Vamos creando un equipo de producción que permite ir sumando información. Trabajar con Carlos Oteiza desde la producción ejecutiva fue, digamos, un tira y encoge entre lo que él quería contar y lo que el presupuesto nos permitía a nosotros hacer. Sin embargo, desde la producción nos dejamos arrastrar un poquito en la ola y él siempre confió en que la película iba a ser acogida por la gente porque además era una historia que no había sido mostrada. Tiempo de dictadura estaba allí, latente, esperando su momento para salir. Ya la idea venía madurando. El primer guión lo dividimos en 32 secuencias y estas 32 secuencias tenían lo que yo pensaba que era necesario hacer. No siempre está todo muy ordenado como quisiera, como este material que encontré hoy. Y este material se me perdió durante 5 meses y lo tenía en una de las carpetas de la casa. Claro, yo le eché la culpa a la producción de la película, pero la culpa era mía. Tener tantos papeles no es fácil. Desde que arrancamos a producir Tiempos de Dictadura, nuestro plan era llevarlo a cine, democratizar la información y que le llegara a la mayor cantidad de personas. No hay novedad que no llegue al país. En los años 50 nadie tenía la posibilidad de estar filmando cosas que no permitiese el gobierno. Por lo tanto, el imaginario que tenemos los venezolanos de los años 50 es una visual de construcción, de modernidad, pero no hay allí pobreza, persecuciones, tortura, no hay el silencio, no hay el miedo, no hay el cuchicheo con que tenía que hablar el venezolano en su casa porque había miedo de que la seguridad nacional los oyera. Es difícil en una imagen encontrar el miedo con que vivían los venezolanos y retratar ese miedo. Queríamos balancear con las entrevistas testimoniales el ánimo con que se vivieron los años 50. En la primera etapa, para hacer las entrevistas, fuimos a hablar con alrededor de unas 20, 30 personas. Y tuvimos que seleccionar de ellas unas 12 que vivieron los años 50 y que nos pueden contar muchos de los episodios que la historia no pudo, porque
En esa época se vivía con una inmensa censura en el país. La premisa era, si usted vivió esos años, entra en la película. Y usted me va a hablar de su perspectiva, de lo que vivió. Si la película fuera de más años, te hubiera preguntado a los 60, 70, pero como la tengo que hacer a los 50, no te puedes seguir tu historia. Una vez que decidimos quiénes iban a ser las personas, tuvimos que acercarnos al segundo problema, ¿dónde entrevistarlos? Lo que nos interesaba era el testimonio y se quiso que fueran todos homogéneos junto con el asistente de dirección y el director de fotografía, Brani Mercaleta. Se habló y se tomó la decisión de hacerlo un estudio. Queríamos darle drama e intensidad a la entrevista, entonces nos fuimos por algo que rememorara la época. Pusimos una silla, que es el banco que alguien por allí del equipo llamaba el Banco de la Verdad. Y una luz fuerte para que pareciera un interrogatorio de la Seguridad Nacional. 655.038. 1.871.601. Y era la obligación de todo el equipo hacer que nuestros entrevistados sintiesen un aliado en el equipo y que nos contasen su historia de la manera más natural y más sincera. Nosotros tuvimos la suerte de conseguir algunas personas con posibilidad de aclarar lo que fue su experiencia en los años 50. Muchos de ellos de la lucha clandestina, del sufrimiento, de la persecución, y la película definitivamente aportó al rescate de la memoria del país al poder acceder a personas que tuvieron responsabilidades que a lo mejor no habían sido entrevistados en algunas otras películas. Parte del trabajo de investigación fue buscar material de archivo. Nosotros colocamos anuncios en distintos medios y resulta que la gran cantidad de material a color que existe en el documental vino gracias a la gente que se acercó a nosotros a traernos material de archivo, que en sus casas tenían guardadas unas latas que ni sabían qué era. Entonces, claro, cuando las trajeron para acá, muchas estaban completamente deterioradas, pero algunas pocas las pudimos rescatar. Y resulta que ese túnel de La Guaira que vemos a color es un material de archivo que conseguimos. Unos carnavales a color preciosos, es una persona que lo trajo, que lo tenía en su casa. La primera idea que se tiene se va transformando en la medida que van apareciendo nuevas imágenes, nuevas fotografías. Con eso lo que estoy diciendo, que el primer espectador de la película es el propio realizador, porque el propio realizador hace una investigación y aquello que encuentra, aquello que lo va impactando y le va develando las claves de lo que fue el momento histórico, las va añadiendo a su película para que su relato sea tan revelador para el público como lo fue para uno. Bueno, una vez que inicia el proceso de postproducción, empezó el trabajo con nuestro editor, Giuliano Ferrioli. Es la mano derecha del director al hacer un documental. Yo voy montando, él viene viendo, conversamos, decidimos cómo la vamos a dejar y bueno, y ahí vamos armando, ¿no? Algunas veces molesto porque no nos ponemos de acuerdo, otras al día siguiente volvíamos a calmarnos. Son lo que tradicionalmente 1 año y medio de trabajo viéndonos todas las tardes puede generar en un equipo. En este caso había muchísimo material, va pasando un tiempo y tú no sabes realmente 100% cómo ella va a quedar. En esta, gracias a Dios, salió como tenía que salir. Luego de tener la película completa, necesitábamos una voz y resultó que la voz de Laureano, su trabajo profesional, logró impactarnos lo suficiente como para que Laureano al final fuera el hombre elegido para la narración. Quisimos una voz amigable, tranquila, como si nos estuviera contando un cuento. Durante 2 semanas y finalizando el 5 de julio de cada año, se celebran numerosos actos, inauguraciones y desfiles en Caracas y en las ciudades del interior del país. Es la Semana de la Patria, una innovación que promueve el gobierno bajo el lema del nuevo ideal nacional. En la noche del 21 de octubre, el secretario general de Acción Democrática... Nos tocó ver cómo íbamos a representar esas escenas que no tenemos grabadas y al final nos fuimos por una opción mucho más moderna, que fueron las animaciones que hicimos. El compromiso era crear un imaginario que respetara cada uno de esos hechos que pasó. Estas animaciones que lograron Alberto y Héctor le dieron a la película una continuidad que hizo que el espectador recibiera la película como una unidad. Si por Carlos hubiese sido, hubiésemos metido 50 secuencias ahí. Pero bueno, menos mal, nada más, fueron 30. Y ahí fue cuando empezamos a pensar, según el tiempo que tenemos,
cuál es la mejor manera de ejecutar esto. Se crearon todos estos dibujos con cada una de las acciones que se iban a realizar. Se grabó el material sobre croma. La elaboración de los fondos y de todos los elementos que formaban parte de la secuencia se ilustraban, se componían y luego pasábamos al trabajo de texturizado y de iluminación. Eso por 30. Multiplicado por 30. Prácticamente el día de la grabación, los únicos que sabían cómo iba a hacer la cosa éramos Héctor y yo. Porque claro, como todo iba a ser intervenido, y hasta el propio Carlos, bueno, Carlos nos dejó con, denle ustedes, pues, o sea, él se quedó como que tranquilito, se persignaba y decía, bueno, espero que esto que están haciendo estos muchachos funcione. Inicialmente mostramos, era esto, una mano que va moviendo un pañuelo, 4 personajes y después, esto da miedo. Porque dices, bueno, ¿dónde está el nuevo circo? ¿Dónde está el movimiento cámara? ¿Dónde está? Entonces, bueno, después de 3 días de magia, quedan cosas como esta. Se llenó de pañuelos blancos, es decir, ahí se forjó una unidad de arriba a abajo. A pesar de que es su proyecto, él nos hizo parte a todos de él, al punto de que nos hiciera sentir que era nuestro también. Y creo que eso es súper, súper valioso en un proyecto como este, porque estoy seguro que también al músico le dijo lo mismo. Carlos Oteiza se vende como una persona que no tiene grandes conocimientos musicales, pero lo que sí tiene es una idea muy precisa de cómo y qué quiere comunicar. Y la música potenció de manera maravillosa la película, porque Álvaro se dedicó a darle vida musical a lo que es un problema, porque es una camisa que está descosida y había que coserla. La misma década que se está presentando tiene ese componente de gran bienestar financiero, combinada con la falta de libertades ciudadanas, un enorme miedo en la sociedad. Todo eso hace que la música haya cobrado en expresividad y en importancia. Yo tuve que aprender a entender que un documental tiene una cosa que puede ser hasta perniciosa. Siempre está vivo. Hasta el último minuto, siempre estamos buscando la última foto, el último entrevistado. Son 3 años que el discurso que uno está elaborando, el discurso cinematográfico, ha ido modificándose porque uno ha ido cambiando, ha encontrado nuevas fuentes de información y solamente el día final que uno la entrega sabe que ya se acabó la película. Pero por supuesto, si me hubieran dejado una semana más, la película hubiera sido un poquito diferente. Al final del día, esa película es el cúmulo de talento, es el cúmulo de la pasión y es el cúmulo de las voluntades que nos ayudaron a llevar esta historia al cine. Todos los entrevistados dieron lo mejor y estamos el equipo altamente agradecido a quienes participaron. Hay algunos personajes como José Agustín Catalá, quien desde hacía años venía comentando, hablando y dándome material histórico sobre los años 50. Por todo lo que había vivido, por lo que había colaborado para la memoria del país, nos llenaba de emoción. Aquel hombre de 95, 96 años había conmocionado al equipo. Sabíamos que la película estaba llegando a un punto de drama y de confesión que pocas veces un cineasta podía tener. Si tú durante 3 años estás acompañado de un proyecto y te quedan 2 semanas para entregarlo, por supuesto que el equipo se convierte en una fuente de tensión en general. Claro que el estrés fue muchísimo más grande porque veíamos que el tiempo se nos acortaba y todavía nos faltaban secuencias o todavía nos faltaba llegar al nivel que queríamos en muchas de las secuencias. Y de repente entramos en una vorágine de reuniones 2 y 3 a la semana. Fueron horas sin dormir, fueron días y días de render, de cuidar la máquina para que no se guindara, esperando que la luz no se fuera. Pero también es una tensión necesaria porque te va a liberar. Es mejor tener 1 hora y media presentada que tener 7 horas en proyecto. No la vi, no pude verla. Es muy difícil para un director ver su película el primer día de estreno. Prefiere que el público la vea. No me atreví a verla ese día.
nos sentimos complacidos en haber cumplido el objetivo, que era que la mayor cantidad de personas pudiera conocer esta historia. Ya 3, 4 meses después de haber finalizado la película, más gente la ve y más gente te exige cosas, pero era mejor hacer Tiempos de Dictadura que seguir pensando en el proyecto. Al proyecto se le puso punto final y ya vendrán otras películas. Seguramente Tiempos de Dictadura comenzó a hacerse en los años 70, 80, cuando empecé mi primer trabajo documental. Tiempos de Dictadura es el reencuentro con la historia, es el reencuentro con la memoria. Es una película del pasado que tiene vigencia y que esperemos permanezca en el futuro. Tiempos de dictadura, tiempos de seguridad en la calle, pero de miedo en los hogares.